Hola, buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida al webinar impartido por Unique, que se titula ¿En qué afecta tu genética a tu rendimiento en el triatlón? Bueno, sin más dilación, comenzamos con la frase que nos define. Bueno, eres diferente y por lo tanto debes entrenar diferente. A través de la genética te ayudamos a conocer tus capacidades deportivas y a orientar tu entrenamiento. Comienzo presentándome, soy Alberto Martín de Juan, director técnico de Unique, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tengo experiencia en el entrenamiento de alto rendimiento, en deportes de equipo y en deportes de disciplinas de resistencia, como triatlón o carrera de larga distancia. Y en la actualidad, pues bueno, soy deportista amateur. Me gustaría, antes de nada, presentaros un poco el programa de la charla que vamos a dar. Yo creo que durará como unos 40 minutillos. Primero veremos unas nociones básicas de genética general para saber todo de qué estamos hablando. Posteriormente haremos un análisis del triatlón desde un punto de vista genético. En tercer lugar, haremos un repaso de un par de estudios realizados en triatlón en distancia Ironman, larga distancia. El cuarto punto que vamos a ver es para qué prueba está diseñado, cómo sabemos o cómo vemos para qué prueba está diseñado a partir del test que vendemos. Y luego, finalmente, cómo podemos utilizar la información que obtenemos del test en un caso práctico en entrenamiento. Lo importante de saber nuestra genética es saber aplicarlo al entrenamiento de cada día nuestro. Bueno, comenzamos con la primera parte. Bueno, antes de empezar, os quiero recordar que si surge alguna duda por parte de alguno, nos podéis preguntar vía correo electrónico o a través del chat. Preferimos el correo electrónico para que hablarlo a viva voz, porque si al ser unos cuantos, si no nos liaríamos aquí a hablar y pasaría el tiempo sin darnos cuenta. La primera parte, nociones básicas de genética general. La gran parte de la información que os voy a dar seguramente os suena a todos, pero bueno, viene bien hacer un repaso rápido. Simplemente saber qué es la genética y definimos, como veis ahí escrito abajo en la parte baja de la pantalla. La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Para todo el mundo es conocido que aspectos visuales como el color del pelo, el tipo de ojos, el tipo de la estatura, la talla, la envergadura, se hereda de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a los hijos. Ahí veis el tono del pelo, incluso la predisposición a la alopecia, el color de los ojos, puede ser aspectos que son heredables de generación en generación. Bueno, pues todos estos aspectos se transmiten de una generación a otra a través del ADN, como sabéis que es una cadena altamente repetitiva. Esa cadena transmite la información que nos define como especie, como puede ser la lactancia, como puede ser el llanto, y también transmite información que dentro de nuestra especie nos hace diferentes. Ya veis en la foto de abajo que podemos heredar un tono de piel, diferente color del pelo, etcétera. Esta cadena de ADN altamente repetitiva se encuentra dividida en genes, que son las unidades funcionales que tienen un cometido determinado o una función determinada, y todo este ADN se encuentra enrollado en los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo. Nosotros, para extraer ADN de los deportistas, utilizamos las células, extraemos el ADN de las células que se encuentran en el interior de la boca a partir de una muestra de saliva. En el ser humano, todo el ADN se encuentra organizado en 23 pares de cromosomas. Como veis, la parte subrayada, la parte importante, es pares, ¿vale? Vamos a tener toda la información por duplicado. Un cromosoma del par va a ser heredado de nuestro padre y otro cromosoma del par va a ser heredado de nuestra madre. En la tabla de la parte baja de la pantalla
podéis ver que no en todos los seres vivos se organiza la información genética de la misma forma. De esta forma podéis ver en la tabla que el mosquito, por ejemplo, organiza su ADN en únicamente 3 pares de cromosomas. O el pollo, el penúltimo de la columna de la derecha, o el perro, tienen solo 39 pares de cromosomas en vez de 23 pares de cromosomas, como el ser humano. Cada ser vivo, cada especie de ser vivo, organiza su ADN de una forma. Simplemente para repasar, el ADN se organiza en genes, los genes se reúnen en cromosomas y los cromosomas los podemos encontrar dentro del núcleo. La mayoría del ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Hay una parte que se encuentra en la mitocondria, pero es menor. En principio nos vamos a centrar en el núcleo de la célula. Esta información del ADN, si comparásemos el ADN de un ser humano con el de una mosca de la fruta, se podría ver que se comparte un 50% de código genético con una mosca de la fruta, incluso con un ratón el 90%, y en el caso de los chimpancés el 98% de nuestro ADN es igual al de un chimpancé. Si comparásemos un ser humano con otro ser humano, compartimos y es idéntico el 99,9% del ADN. Entonces, este 99,9% nos define como especie, nos va a hacer que tengamos 2 pulmones, un corazón, 2 brazos, 2 piernas, 2 orejas, etc. Pero, ¿y qué hace el 0,1% restante? Bueno, pues este 0,1 restante va a definir nuestras diferencias, tanto los aspectos visuales, como podéis ver el color de los ojos, el tono o el tipo de pelo, el tipo de oreja, como veis en la foto, pero también aspectos que a lo mejor no son tan evidentes, pero que tienen un alto condiciona en un alto porcentaje el rendimiento en diferentes disciplinas deportivas. Ahí podéis ver que la talla de la... Perdón, un segundo. Vamos a ver. La talla del Gasol, o la envergadura de Ricky Rubio, o el tipo de fibras de Usain Bolt, o la coordinación oculomanual de ese bateador de béisbol, bueno, pues son aspectos que son heredables de los antepasados. Pero también vamos a ver otra información, otros aspectos, como la facilidad hacia la hipertrofia, o como la predisposición a las lesiones, como la facilidad para movilizar grasas, o la predisposición a disciplinas de resistencia, como puede ser el triatlón, pueden ser altamente condicionados por aspectos genéticos. Vale, como hemos dicho, el 99,9% del ADN es común a todos los humanos, pero hay un 0,1% que cambia. Como podéis ver ahí, esas zonas del ADN que varían entre un ser humano y otro se denominan polimorfismos. Veis que arriba, en el ADN de arriba, en el punto intermedio es una G y una C. Sin embargo, en el ADN de abajo, en el sujeto de abajo, esa G y esa C cambia por una A y una T. Bueno, pues ese cambio, en algunos casos, no va a tener ninguna repercusión, pero en otros muchos sí que va a tener una repercusión en algún aspecto de nuestra vida. Es importante que entendamos esto porque si juntamos esta información, el tema del polimorfismo, con que heredamos un cromosoma de nuestro padre y un cromosoma de nuestra madre, nos va a dar, y esto es lo importante que entendáis, 3 diferentes genotipos, es decir, de cada ubicación de nuestro ADN en el que existe una modificación de unos seres humanos a otros, vamos a encontrar 3 tipos de individuos, ¿vale? Los homocigotos, en este caso azules, al lado contrario los homocigotos, en el lado de la derecha, rojos, y en el medio un grupo de seres humanos que son heterocigotos, que heredan una información diferente del padre que de la madre.
Como veis en el gráfico de abajo, un ejemplo al azar, aleatorio, se ve, por ejemplo, que en este estudio hay 1015 homocigotos AA, 1717 homocigotos CC y en el medio, que heredan una información diferente del padre y de la madre, heterocigotos AC se encuentran 1268. Bueno, pues pertenecer a un grupo o a otro, tener un genotipo u otro en esa ubicación, en ese polimorfismo, va a hacer que tengamos unas características únicas y diferentes a otros seres humanos. Por ejemplo, en este caso, el pertenecer al genotipo AA va a hacer que tengamos más facilidad para disciplinas explosivas o para distancias explosivas. Aquí he puesto una distancia olímpica, aunque se resumiría o sería más claro una distancia sprint o super sprint. Si perteneces al grupo CC, al genotipo CC, podría tener una predisposición mayor para disciplinas de larga distancia. Como veis la foto, una distancia Ironman sin drafting. Y si perteneces al grupo AC, bueno, pues no va a ser tan bueno en las disciplinas explosivas, tampoco tan bueno en la disciplina de larga distancia, pero bueno, va a tener un poco el punto intermedio de los dos genotipos. En el test de UniqueMe, lo que hacemos es estudiar 10 puntos de nuestro ADN, es decir, 10 polimorfismos que nos va a dar información acerca del deportista y que nos va a ser útil para aplicar en su entrenamiento. Pasamos a la segunda parte, el análisis del triatlón desde un punto de vista genético. Simplemente debatir sobre qué es lo que va a tener mayor repercusión en el rendimiento en el triatlón, si el entrenamiento o la genética. Bueno, pues una de las cosas que nosotros solemos decir es que depende de la disciplina deportiva a la que nos dediquemos. En este caso, en el caso concreto del triatlón, son 3 disciplinas las que vamos a ver: la natación, el ciclismo y la carrera. Bueno, por regla general, las disciplinas más técnicas y más tácticas van a tener un componente de entrenamiento mayor, es decir, el entrenamiento va a hacer que el deportista mejore más o consiga más rendimiento. En cambio, las disciplinas más fisiológicas en general tienen un componente genético mayor. Por supuesto que el entrenamiento es fundamental para llegar a un cierto nivel, pero la genética del deportista va a condicionar mucho el rendimiento y la forma y el desempeño de ese deportista en esa disciplina. En el caso concreto del triatlón, analizando las disciplinas una por una, pues bueno, a grandes rasgos, la natación todos sabemos que tiene un componente técnico muy alto. La técnica, sobre todo en la larga distancia, debe estar orientada al ahorro energético. Y luego, en función de si la prueba es con drafting o sin drafting, este primer sector de natación va a tener más o menos importancia. En segundo lugar, el ciclismo, el componente técnico es bajo, sin embargo el componente fisiológico es elevado. Va a haber gente que le va a facilitar su genética, le va a facilitar el encontrarse fuerte en este sector. Por supuesto que el entrenamiento, vuelvo a repetir, es una parte fundamental en esto. Y el componente táctico es variable en función de si la prueba es con drafting o no es con drafting, o en función de las circunstancias de carrera. Sabemos todos que una prueba en la que se permite drafting, el quedarte cortado después del sector de natación, pues puede hacer que te tengas que gastar más en el sector de ciclismo o menos para buscar al grupo de adelante, etc. Y por último, la carrera tiene un componente técnico relativamente bajo. No digo que no exista el componente técnico de la carrera, pero sí que es verdad que es más bajo que el de la natación. El componente táctico también es bajo o medio en función de la condición física personal y de los rivales. A todo se aprende.
En cambio, el componente fisiológico es alto, es decir, un deportista con piernas al final tiene todas las de ganar. Entonces, en resumen, la adaptación va a estar muy condicionada por el entrenamiento que hagamos. El ciclismo va a estar condicionado por el entrenamiento, pero va a tener un componente muy alto por la genética. Y la carrera va a ser mucho genética y el entrenamiento. ¿Vale? La genética pesa mucho. A nosotros no nos gusta entrar en esa discusión de entrenamiento contra genética, nos gusta sumar. O sea, de hecho, la frase que nos define es entrenamiento más genética es igual a rendimiento. Es decir, si nosotros usamos lo que sabemos de nuestra genética y lo aplicamos en los entrenamientos, vamos a conseguir un mayor rendimiento. Y el rendimiento no como encontrar la mejor marca o el mejor puesto en una determinada prueba, sino rendimiento a la hora de realizar nuestros entrenamientos y nuestras competiciones, a la hora de evitar lesiones, a la hora de pautar el régimen de hidratación, a la hora de planificar nuestras sesiones de entrenamiento. Nuestra genética nos va a dar mucha información acerca de estos y otros aspectos y que deberemos de tener en cuenta a la hora de entrenar. Si lo tenemos en cuenta, vamos a ser mucho más eficaces y vamos a obtener un mayor rendimiento. La tercera parte, vamos a resumir los estudios que relacionan genética y triatlón. Vamos a hacer un repaso, como os he dicho antes, de dos estudios que se realizan en larga distancia, en concreto en el Ironman de Sudáfrica. En este primer estudio se analizaron 447 finisher de este Ironman que os cuento, el Ironman de Sudáfrica, y se comparó con personas normales, personas que no habían hecho ningún Ironman. Compartían la raza, eran caucásicos, eran blancos, y se sacó la siguiente información. Analizaron un polimorfismo en el gen ACE, el nombre es lo de menos, la ubicación en el cromosoma 17, en principio no nos importa. Este gen lo que determina es la presión arterial y la eficiencia de la contracción muscular. Si eres de un genotipo o eres de otro, va a hacer que tu contracción muscular sea más eficaz o sea menos eficaz. Como vamos a ver, hay tres genotipos, el II, el DD y el heterocigoto ID. En este caso, el genotipo II caracteriza a sujetos que están predispuestos a la disciplina de resistencia, se adaptan muy bien a la altura, sus músculos están compuestos de fibras lentas, con alta facilidad para utilizar las vías oxidativas y por tanto con un consumo máximo de oxígeno más alto. Sin embargo, el grupo DD, el genotipo DD, bueno, pues son sujetos caracterizados por tener una mayor potencia o velocidad, que cuentan con unos niveles iniciales de fuerza a principios de temporada mayores y con un daño muscular menor, después de un daño muscular post ejercicio, me refiero. Es decir, el estímulo post-entrenamiento, el estímulo post-competición le va a provocar un menor daño muscular a este tipo de individuos. ¿Qué información se obtuvo en este estudio en concreto? Bueno, pues se vio que de todos los finishers, los 447, había una representación mayor del alelo I, es decir, el genotipo II, incluso el ID, se encontraba más frecuente en aquellos finishers respecto a los hombres que no habían hecho ningún triatlón. En la población normal, pues había una menor representación del alelo I, es decir, del genotipo DD o del ID.
Y luego, además, de todos los que terminaron, de los 447 que terminaron, cogieron los 100 primeros y cogieron los 100 últimos y volvieron a comprobar que dentro de los 100 primeros había una mayor representación del alelo I, es decir, de los genotipos II y ID, y una menor representación, y en cambio los 100 finisher más lentos, en los 100 últimos de la prueba, había una representación del alelo, una representación menor del alelo I. Esto, pues nada, la conclusión fue fácil, como podéis ver, que bueno, pues el contar con este genotipo, el genotipo II, facilitaba primero terminar y segundo hacerlo más rápido. El segundo estudio que os quería mostrar está también realizado en el Ironman de Sudáfrica. Estudiaron 313 finisher en el año 2006 y 2007, lo estudiaron en 2 años consecutivos. Y la información que sacaron fueron del gen COL5A1. El gen COL5A1, el polimorfismo que se encuentra en ese gen, determina la elasticidad o la rigidez de los tejidos conectivos, es decir, de tendones y de ligamentos. ¿Qué repercusión tenía esto en rendimiento? Bueno, pues igual que antes, hay 3 genotipos, el TT, el TC y el CC, y la diferencia de contar con un genotipo o con otro va a ser muy clara. Bueno, ahí tenéis la distribución mundial aproximada de los genotipos. Veis que el genotipo CC es menos común que el genotipo TT. Y los aspectos que caracterizan a los genotipos TT o TC, es decir, contar con un alelo T, pues hace que el individuo que cuenta con ese genotipo cuente con estructuras más rígidas, estructuras, tendones y ligamentos, me refiero, más rígidas, por tanto son más propensos a lesiones y a calambres musculares. Ojo con esto, porque ya se puede hacer un trabajo preventivo con este tipo de individuos. Vamos a saber que deportistas que cuenten con estos genotipos, el TT o el TC, vamos a poder trabajar con ellos de forma preventiva para las lesiones, incluso para los calambres musculares. En cambio, los deportistas que contaban con el genotipo CC en el gen COL5A1, pues tienen estructuras más elásticas y por tanto son menos propensos a lesiones y a calambres musculares. Aparte, los primeros 2 genotipos, el TT y el TC, tienen una mayor eficiencia en la carrera, sobre todo en disciplinas de resistencia, mientras que el genotipo CC están más predispuestos a disciplina de velocidad. Al tener las estructuras más elásticas, los tendones van a funcionar más como un muelle, como un resorte. En cambio, al tener la estructura más rígida, los 2 primeros genotipos, el TT y el TC, lo que van a hacer es ahorrar energía en estabilizar tanto la cadera como la rodilla como el tobillo. O sea, tenemos ligamentos más rígidos y los músculos tienen que trabajar menos para estabilizarlo. Por eso somos más eficaces en carrera de largas distancias que el que tiene el genotipo CC. Por tanto, como decía, al gastar menos, pues se supone que son más rápidos en el sector de carrera, ¿vale? Esta es la conclusión que sacaron en este estudio, mientras que el genotipo CC son más lentos en el sector de carrera. ¿Para qué prueba está diseñado? La cuarta parte que vamos a ver de este webinar. Bueno, al analizar 10 polimorfismos dentro de vuestro ADN, lo que hacemos en UniqueMe es ponerlo fácil y vamos a dar una puntuación de 0 a 100 en la que el número 0 sería el atleta no predispuesto genéticamente a una disciplina, en el caso de la parte izquierda de la pantalla, de la resistencia. O sea, se puntúa de 0 a 100, el 100 es el atleta genéticamente perfecto para desarrollar una disciplina de resistencia. Aquí tenéis mi score, como le damos, mi dato. Yo en este caso tengo un 52 sobre 100, un 52 de resistencia. El número que veis abajo es la media de la
la media de la población a la que le hemos hecho el estudio. En la parte de la derecha, la disciplina de potencia, velocidad y explosividad. En este caso, las distancias Ironman o medio Ironman se van más a la parte de resistencia, y las distancias sprint, super sprint, pues más a la potencia, velocidad y explosividad. Con este resumen podríamos ver hacia dónde estamos, entre comillas, diseñados genéticamente, o sea, qué pruebas nos benefician. Pero nosotros siempre defendemos que tu genética no debe cambiar tu objetivo, pero sí condicionar tu forma de entrenar. Es decir, aunque estés predispuesto a disciplinas explosivas, no tienes por qué correr un Ironman, sino que tienes que entrenar esas disciplinas explosivas de una forma correcta, como vamos a ver a continuación. La quinta parte es un caso práctico en el que vamos a analizar la información que nos da el gen CKMM. Bueno, pues todo el mundo sabe que el descanso es una parte fundamental del entrenamiento. Vamos a ver qué información sacamos y cómo se puede aplicar al entrenamiento. Y os hago esta pregunta, ¿pero necesitan el mismo descanso todos los deportistas? Bueno, todos sabemos que no, que bueno, depende del estado de forma, depende el momento de la temporada, depende de la disciplina, en este caso el triatlón, pero bueno, también va a depender de la genética. Como sabéis, muchos de vosotros, uno de los principios fundamentales del entrenamiento es el principio de supercompensación, en el cual al nivel de condición física de un deportista se le aplica un estímulo en forma de entrenamiento. Ese estímulo le provoca una fatiga y un descenso del nivel suyo en ese momento. Si dejamos recuperar al organismo, se produce una compensación, incluso supera el nivel inicial, provocando una supercompensación. ¿Vale? Si dejásemos pasar el tiempo demasiado, llegaríamos a volver a obtener el mismo nivel de condición física. Hay que intentar aprovechar y provocar el siguiente estímulo, el siguiente entrenamiento, en el momento de la supercompensación. Y así, de esta forma, haciendo una estructura óptima de carga, se produciría un incremento de rendimiento. En cambio, si las cargas son demasiado frecuentes, no hacemos más que cansarnos, llegando a causar sobreentrenamiento y la mejora de nuestra condición física pues no sería tal. Vamos a la parte fisiológica en un principio y luego vamos a la parte genética. La creatinquinasa, bueno, simplemente a nivel introductorio, es una sustancia que nos sirve para obtener energía dentro de la célula, pero lo más importante es que se utiliza como marcador del daño muscular. Es decir, si nosotros nos hacemos un análisis sanguíneo de forma posterior al entrenamiento o a la competición, pues vamos a ver que los niveles de creatinquinasa van a subir o van a bajar en función del daño que se le ha provocado, en función del estímulo que se le ha provocado a nuestro organismo. ¿Vale? A mayor creatinquinasa en sangre, pues mayor daño muscular se ha producido. Estos niveles de creatinquinasa dependen de muchos factores, entre ellos la edad. A mayor edad, mayores niveles de creatinquinasa post ejercicio. También del tipo de ejercicio, sobre todo los ejercicios excéntricos provocan un mayor daño muscular y por tanto unos mayores niveles de creatinquinasa. Ejercicios más intensos también provocan mayores niveles de creatinquinasa. Y, por supuesto, la genética. Va a haber sujetos que están predispuestos a asimilar mejor las cargas de entrenamiento y por lo tanto van a necesitar menos tiempo de recuperación. En un estudio se observó que después de provocar un daño muscular con una actividad física, en este caso la actividad física fue aquí entre el pre y el post, se vio que había dos grupos diferenciados de individuos, unos a los que el mismo ejercicio durante 48 y 72 horas la creatinquinasa se mantenía estable. Sin embargo, ese mismo ejercicio en otros individuos provocaba a las 48 y a las 72 horas
un aumento de creatinquinasa en sangre. Bueno, pues analizando el gen CKMM, que influye en los niveles de creatinquinasa en la sangre tras la realización de un esfuerzo físico, obtenemos, como siempre, tres posibles genotipos: el genotipo AA, el genotipo AG y el genotipo GG. Veis en la distribución mundial aproximada, en este caso es menos frecuente el genotipo GG. Y bueno, se observa con estudios que los homocigotos AA tienen una predisposición a un mayor daño muscular post ejercicio. Son aquellos a los que les subía la creatinquinasa después de hacer la actividad física. En cambio, los heterocigotos AG y los homocigotos GG tienen un efecto protector frente al daño muscular post ejercicio, es decir, que van a asimilar mejor las cargas de entrenamiento. El primer grupo, los AA, tienen cierta facilidad para la disciplina de resistencia, de carácter aeróbico. En cambio, los otros dos, los AG y GG, tienen facilidad para disciplinas de alta intensidad, de carácter anaeróbico. Bueno, pues ¿qué diferencias planteamos en el entrenamiento para dos personas que tienen dos genotipos diferentes en la próxima temporada? Bueno, pues imaginemos que tenemos dos sujetos que comparten la misma grupeta de entrenamientos, en el que se le aplica una carga de entrenamiento, como todos los días se entrenan juntos, el sujeto GG y el sujeto AA, pues bueno, pues su entrenador les ha puesto las cargas de mayor intensidad los lunes, los miércoles y los viernes, mientras que los deja recuperar los martes, los jueves y los sábados. En este caso, el sujeto GG, que es aquel que recuperaba bien, al que le provocaban menor daño la actividad física, tenía un efecto protector contra el daño muscular, bueno, pues se observa que va a ir captando, va a ir asimilando esos estímulos y va a ir mejorando el nivel de condición física. En cambio, el sujeto AA, aparentemente igual, pero genéticamente distinto, esa carga de entrenamiento pues le va a hacer otro efecto. Como no es capaz de mantener, no es capaz de recuperar los esfuerzos del lunes, del miércoles y del viernes, pues la mejora de condición física pues va a ser menor, incluso puede llegar a bajar. ¿Qué proponemos? Bueno, pues al sujeto AA, como hemos visto antes en la gráfica, pues le dejamos 72 horas de recuperación después de las cargas intensas de entrenamiento. Esto, por supuesto, hay que afinarlo. En un webinar de 40 minutos no os puedo dar mucha más información. Esto puede variar a lo largo de la temporada según vayamos cogiendo la forma, en función también del tipo de entrenamiento. No es lo mismo un entrenamiento de carrera que un entrenamiento de natación intenso. En unos tendremos que dejar más recuperación que en otros. Esto habría que afinarlo, pero bueno, para hacernos una idea, yo creo que podría valer. Sin más, yo creo que estamos en tiempo, falta de 2 minutos. Bueno, simplemente daros las gracias, presentaros nuestros próximos webinars que tendréis ahí presentes y que bueno, pues os haremos llegar la información. Simplemente os dejo un rato abierto la plataforma para que podáis escribir si queréis alguna pregunta por el chat o como os he dicho antes, por medio de correo electrónico desde el info@unicmed.com, desde el que os hemos mandado la forma de acceder al webinar, pues ahí nos escribís y os contestamos. Vale, bueno, pues muchas gracias y os esperamos en nuestros próximos webinars. Saludo, hasta luego.